La raíz del actual conflicto entre israelíes y palestinos se encuentra anclada en la compleja historia que rodea la Declaración de Independencia de Israel en 1948. Desde su surgimiento como nación, Israel ha sido escenario de tensiones persistentes, principalmente con sus vecinos de origen árabe y musulmán. Aunque el conflicto tomó forma en el siglo pasado, su sombra se ha proyectado a lo largo de décadas, sin vislumbrarse un horizonte claro de resolución. Antes incluso de la fundación del Estado de Israel, las tensiones entre israelíes y palestinos ya eran palpables. La historia de la región está marcada por innumerables pérdidas humanas, con miles de vidas perdidas y muchas más personas heridas en un conflicto que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Este enfrentamiento ha sido testigo de transformaciones geopolíticas, disputas territoriales y confrontaciones ideológicas arraigadas en profundas raíces históricas. El tejido mismo de la convivencia en la región se ve afectado por este prolongado conflicto, que ha dejado cicatrices emocionales y físicas en comunidades enteras. Las negociaciones de paz han sido intentos intermitentes de mitigar las hostilidades, pero los desafíos son complejos, con reclamaciones territoriales, diferencias culturales y cuestiones religiosas entrelazadas en el corazón del conflicto. En la actualidad, el conflicto israelí-palestino no solo es un enfrentamiento territorial, sino también un reflejo de tensiones más amplias en la política internacional. Las comunidades internacionales han tratado de mediar y buscar soluciones, pero la situación sigue siendo frágil, con episodios de violencia que resurgen periódicamente. En resumen, el conflicto arraigado en la Declaración de Independencia de Israel ha evolucionado a lo largo de las décadas, tejiendo una narrativa compleja de desafíos persistentes. Aunque las soluciones pueden parecer esquivas, comprender la historia y las dinámicas en juego es crucial para abordar las complejidades de esta tensa relación entre israelíes y palestinos. En la reciente escalada del conflicto entre Israel y Hamas, una de las primeras estaciones para comprender la complejidad de la situación se centra en la invasión llevada a cabo por militantes de Hamas el 7 de octubre. Este acto provocó una respuesta significativa por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, quienes informaron que durante esa incursión se lanzaron alrededor de 2.200 cohetes contra Israel. Sin embargo, las cifras difieren, ya que Hamas reportó que la cantidad alcanzó los 5.000 cohetes. Para contextualizar, durante la Guerra de 50 días en 2014, se dispararon alrededor de 4.000 cohetes desde Gaza hacia Israel. El comandante militar de Hamas, Muhammad al-Deif, denominó la operación como Tormenta de Al-Aqsa y afirmó que el ataque a Israel fue una respuesta directa a los ataques a las mujeres, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y el asedio actual a Gaza. En medio de la confrontación, Hamas afirmó haber capturado soldados israelíes y difundió vídeos de dichos supuestos prisioneros en sus cuentas de redes sociales. La autenticación de estos vídeos, respaldada por la cadena CNN, sugirió que el grupo efectivamente había tomado al menos a un soldado israelí como prisionero. Estos eventos subrayan la complejidad de las narrativas y las acciones en curso en este conflicto. La historia de este conflicto nos lleva hasta 1917, cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada Declaración de Balfour, que reconocía el derecho de los judíos a reconstruir su antigua patria en Palestina. Esta declaración fue refrendada posteriormente por la Sociedad de Naciones, la predecesora de lo que hoy conocemos como la ONU. Para 1922, la Sociedad de Naciones autoriza a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer una patria en Palestina con el mandato británico para Palestina. Pero la Declaración de Balfour no decía nada sobre la población árabe autóctona, excepto una referencia al respeto de los derechos civiles y religiosos, y, desde luego, no mencionaba ninguna aspiración nacional que pudieran tener los árabes.
Lejos de crear un ambiente pacífico y resolver los conflictos por la tierra, entre 1936 y 1939 la tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios. En el complejo tejido histórico que envuelve el conflicto en la región, una estación clave para desentrañar sus raíces más profundas nos remonta a 1937. En medio de disturbios y tensiones, una comisión británica propuso la partición de Israel en un estado árabe, uno judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Sin embargo, un año después, otra comisión desestimó esta idea al considerarla impráctica, dejando un amargo rastro en el camino hacia la resolución. Estos disturbios no solo marcaron tensiones inmediatas, sino que también sembraron las semillas de la conciencia nacional palestina, una respuesta a la presencia colonial británica y al aumento de la población judía. El punto de quiebre llegó en noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina en un Estado árabe y uno judío. Este momento fue trascendental, especialmente para los palestinos, quienes rechazaron vehementemente la división de la Tierra Santa que consideraban suya. No obstante, la tragedia alcanzó proporciones inimaginables durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Mientras Europa y el Pacífico se sumían en el conflicto global, el Holocausto se desplegaba, cobrando la vida de más de 6 millones de judíos. Este oscuro capítulo añadió una capa adicional de complejidad al conflicto, tejiendo una red de dolor y memoria que perdura hasta nuestros días. La creación del Estado de Israel. En 1947, las Naciones Unidas se vieron inmersas en la creación del Estado de Israel como una respuesta a la solicitud de Gran Bretaña de liberarse de la administración del territorio en Medio Oriente. Este movimiento geopolítico se originó en la Declaración de Balfour en 1917, en la cual Gran Bretaña se comprometió a establecer un hogar nacional judío. No obstante, el país británico se encontró atrapado entre los crecientes nacionalismos judío y árabe, complicando la gestión de sus responsabilidades post-Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial dejó a Gran Bretaña exhausta y desinteresada en continuar como potencia mandataria en la región. En este contexto, recurrió a las Naciones Unidas en busca de una salida. Es crucial destacar que mientras Gran Bretaña pudo solicitar ayuda internacional para resolver su situación, la actualidad del conflicto israelí-palestino carece de una vía tan clara. En la visión de una solución de dos estados, la coexistencia de israelíes y palestinos se vería confinada a un estrecho territorio de apenas 80 kilómetros de ancho, desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Este escenario plantea desafíos significativos, ya que ambas comunidades buscan garantizar su seguridad, identidad y derechos en una franja geográfica con limitaciones evidentes. Vamos a sumergirnos en otra estación crucial para comprender este conflicto, un viaje que nos lleva a la votación de la ONU en 1947. Aquel momento histórico revela una lección esencial: a veces, la búsqueda de la perfección puede convertirse en el enemigo de lo bueno. En un acto de pragmatismo, los defensores judíos desempeñaron un papel clave en su éxito. La ONU propuso una solución de dos estados en 1947, que dividiría la tierra entre judíos y árabes. Aunque ninguna de las partes quedó completamente satisfecha con esta resolución, al menos abordaba algunas de sus preocupaciones. A pesar de la solicitud de la internacionalización de Jerusalén, los principales líderes sionistas, encabezados por David Ben Gurión y Chaim Weizmann, aceptaron lo que se conoció como el Plan de Partición. Aunque este movimiento fue criticado internamente por algunos, quienes lo consideraron demasiado moderado, sus miembros demostraron un coraje político considerable al no dejarse disuadir. Por otro lado, el bando árabe veía como injusto el plan de partición,
ya que consideraban que los sionistas no tenían ningún derecho sobre la tierra y rechazaban la idea de compartir el territorio. En el intrincado tapiz de la historia en Medio Oriente, una trama que se teje con tensiones y conflictos surge a partir de la creación del Estado de Israel. Los sionistas, frente a desafíos y hostilidades, aceptaron la mitad de la Gaza, estableciendo un hogar para el pueblo judío. Sin embargo, la respuesta árabe fue un ataque en el mismo día de su nacimiento, desencadenando un torrente de eventos que marcarían la región para siempre. En este contexto, Israel floreció mientras que la tan anhelada Palestina nunca vio la luz, ya que los árabes rechazaron su porción de la Gaza. El año 1948 marcó un punto de inflexión, cuando las fuerzas de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano invadieron, desatando la primera de una serie de guerras árabe-israelíes. Tras un año de conflictos, se logró un armisticio que, aunque destinado a ser temporal, delineó nuevas fronteras. La ribera occidental se separó de Israel, convirtiéndose en territorio jordano, mientras que Gaza quedó bajo dominio egipcio. Estos acuerdos, sin embargo, se vislumbraban como preludios, esperando ser reemplazados por tratados de paz permanentes que aún se resistían en el horizonte tumultuoso de la región. La complejidad se intensificó con el tiempo, y el conflicto alcanzó nuevos niveles en octubre del presente año. Militantes de Hamas, desafiando fronteras por tierra, mar y aire, ingresaron a territorio israelí, desencadenando una escalada. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron sobre el lanzamiento de alrededor de 2.200 cohetes durante esta incursión, una cifra disputada por Hamas, que la elevó a 5.000. Para contextualizar, esta cifra supera los 4.000 cohetes disparados desde Gaza hacia Israel durante la Guerra de 50 días en 2014. En el epicentro de esta tormenta se encuentra el comandante militar de Hamas, Muhammad al-Deif, quien denominó la operación como la Tormenta de Al-Aqsa. Según al-Deif, el ataque a Israel surge como respuesta a los ataques a mujeres, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y el actual asedio a Gaza. En un giro impactante, Hamas afirmó haber capturado soldados israelíes, respaldando sus afirmaciones con vídeos publicados en redes sociales. La autenticación de estos vídeos por parte de fuentes confiables, como CNN, sugiere que al menos un soldado israelí ha caído en manos de Hamas, elevando aún más la gravedad de la situación. Este capítulo contemporáneo se entrelaza con las raíces históricas, tejiendo una narrativa compleja y cargada de tensiones. En este escenario, el pasado y el presente convergen, alimentando un conflicto que desafía las fronteras del tiempo y las esperanzas de una paz duradera en la región. La expansión de Israel y la OPL. El conflicto palestino-israelí ha sido moldeado por eventos cruciales a lo largo de las décadas. En 1967, la Guerra de los 6 Días marcó un punto de inflexión cuando Israel derrotó a los ejércitos árabes, expandiendo significativamente sus territorios, incluyendo Gaza, que fue capturada a Egipto. Aunque Israel se retiró de Gaza en 2005, el territorio quedó bajo el control de Hamas en 2007, tras un conflicto interno con Fatah. Recientemente, la escalada del conflicto se intensificó con la incursión de militantes de Hamas en territorio israelí en octubre de este año. Durante esta operación, se lanzaron miles de cohetes, según informes contradictorios de las fuerzas de defensa de Israel y Hamas. Este evento, denominado Tormenta de Al-Aqsa, fue una respuesta, según el comandante militar de Hamas, Muhammad al-Deif, a los ataques a mujeres, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa y el asedio a Gaza. Además, Hamas afirmó haber capturado soldados israelíes, mostrando vídeos en redes sociales que, según informes de CNN, sugieren la autenticidad de al menos un prisionero. Este episodio destaca la complejidad y la tensión arraigada en el conflicto,
que sigue siendo un desafío para la búsqueda de soluciones duraderas en la región. En cuanto a designación de organizaciones terroristas, varios países, incluido Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, consideran a Hamas como una organización terrorista. Sus actividades incluyen el lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes y la participación en ataques suicidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las opiniones sobre este tema pueden variar. Y así, en medio de este complejo entramado histórico, emergió la escalada más reciente del conflicto entre Israel y Palestina. Un punto crucial de este enfrentamiento se originó el 7 de octubre, cuando militantes de Hamas llevaron a cabo una audaz invasión a territorio israelí, utilizando tierra, mar y aire. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, durante esta incursión se lanzaron aproximadamente 2,200 cohetes contra Israel, aunque Hamas afirmó que la cifra ascendía a 5,000. Para contextualizar, durante la Guerra de 50 días en 2014, se dispararon alrededor de 4,000 cohetes desde Gaza hacia Israel. Muhammad al-Deif, comandante militar de Hamas, bautizó la operación como Tormenta de Al-Aqsa, señalando que el ataque a Israel era una respuesta a los ataques a las mujeres, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y al actual asedio a Gaza. En un giro tenso, Hamas afirmó haber capturado soldados israelíes, compartiendo vídeos de estos presuntos prisioneros en redes sociales. Vídeos geolocalizados y autenticados por CNN respaldaron la afirmación de que al menos un soldado israelí había sido tomado prisionero. Para comprender plenamente este conflicto, es esencial remontarse a las décadas anteriores, donde los palestinos, en un limbo geopolítico, se vieron repentinamente catapultados al centro del enfrentamiento palestino-israelí tras la abrumadora ofensiva militar israelí de 1967. La Guerra de los 6 días resultó en que Israel duplicara sus posesiones de tierra, incluyendo la península del Sinaí, los altos del Golán, Gaza y la ribera occidental. Después de la toma de control de Gaza por parte de Hamas, tanto Israel como Egipto impusieron un asedio riguroso que continúa hasta hoy, incluyendo un bloqueo aéreo y naval. Este periodo también marcó un cambio en la identidad palestina, definida cada vez más en términos del conflicto con Israel. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, creada en 1964, se convirtió en un actor central, liderada por Yasser Arafat, consolidando poder militar y político. La OLP, en su evolución, propuso una filosofía de dos estados después de la Guerra Árabe-Israelí de 1973, aunque la confrontación persistió, llevando la lucha a territorio internacional. En 1972, terroristas palestinos sacudieron el mundo con un atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich, seguido de acercamientos al reconocimiento político de Israel por parte de la OLP. Sin embargo, la guerra de Israel en Líbano en 1982 llevó al desplazamiento de las fuerzas palestinas y de sus líderes a Túnez. Este complejo trasfondo histórico sirve de telón de fondo para la actual escalada del conflicto, un recordatorio de que las raíces de esta disputa se entrelazan en décadas de tensiones, confrontaciones y cambios políticos. El conflicto sobre Jerusalén. Los conflictos entre Israel y Palestina persisten a lo largo del tiempo, y el año 2021 presenció uno de los estallidos más intensos de violencia entre ambas partes en años recientes. La tensión latente se exacerbó por los intentos de desalojar a familias palestinas de sus hogares cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, desencadenando un conflicto en uno de los lugares más sagrados, el noble santuario para los musulmanes y el monte del templo para los judíos. La ciudad ya se encontraba en un estado de agitación debido a la irritación de los palestinos por el cierre de una plaza popular al inicio del Ramadán. Simultáneamente,
una larga batalla legal para desalojar a 7 familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Este parecía estar llegando a su culminación. Este contexto tenso culminó en un estallido de violencia que marcó uno de los capítulos más sombríos en la complicada historia de la región. Este conflicto reciente se suma a una larga historia de enfrentamientos, que tuvo un hito significativo en la Guerra de los 6 Días en 1967. Tras esa guerra, Israel amplió considerablemente sus territorios, incluyendo la captura de Gaza, que luego se retiró en 2005, pero que cayó bajo el control de Hamas en 2007. Desde entonces, Gaza ha experimentado un estricto asedio por parte de Israel y Egipto, que se mantiene hasta hoy con bloqueos aéreos y navales. La resistencia palestina se ha manifestado de diversas formas a lo largo de los años, desde las primeras muestras de oposición en la ribera occidental y Gaza ocupadas hasta el fortalecimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, bajo Yasser Arafat. La OLP, fundada en 1964, desempeñó un papel crucial al asumir la causa palestina, creciendo tanto en poder militar como político. A medida que evolucionaba la dinámica del conflicto, la OLP llevó la confrontación a niveles internacionales, destacando episodios como el secuestro de aviones occidentales con destino a Amán. Los palestinos, definidos cada vez más por la lucha contra Israel, emplearon diversas tácticas, incluyendo acciones terroristas, en su búsqueda de reconocimiento y liberación. En medio de esta compleja historia, eventos como la tormenta de Al-Aqsa, en 2021 se suman a la narrativa continua de un conflicto arraigado en tensiones históricas, territoriales y religiosas. La captura de soldados israelíes por parte de Hamas, los disparos de miles de cohetes y las disputas sobre las cifras exactas ilustran la intensidad y la complejidad de un conflicto que sigue desafiando soluciones duraderas. El conflicto en curso entre Israel y los palestinos ha experimentado una serie de episodios significativos que han marcado su evolución a lo largo del tiempo. Una de las primeras estaciones para entender esta compleja situación se remonta a la reciente escalada del conflicto, que se desató el 7 de octubre con la invasión de militantes de Hamas a territorio israelí por tierra, mar y aire. Durante esta incursión, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron que se dispararon aproximadamente 2,200 cohetes contra Israel, aunque Hamas afirmó que la cifra ascendía a 5,000. Este nivel de violencia no se veía desde la guerra de 2014, donde se lanzaron alrededor de 4,000 cohetes desde Gaza hacia Israel en un periodo de 50 días. El comandante militar de Hamas, Muhammad al-Deif, bautizó la operación como Tormenta de Al-Aqsa y la justificó como una respuesta a los ataques a mujeres, la profanación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y el asedio actual a Gaza. Además, se alegó la captura de soldados israelíes, con vídeos publicados en redes sociales para respaldar esta afirmación. Sin embargo, este conflicto no puede entenderse plenamente sin retroceder en el tiempo y recordar la Guerra de los 6 Días en 1967, un punto crucial que devolvió el enfrentamiento palestino-israelí al centro de la escena. La victoria militar israelí en esa guerra llevó a la captura de territorios, incluyendo Gaza, que fue tomada por Israel en 1967 y luego retirada en 2005. No obstante, desde la retirada, Gaza ha experimentado un estricto asedio por parte de Israel y Egipto, con bloqueo aéreo y naval en vigor. Este asedio ha moldeado la identidad palestina, marcando el surgimiento de la resistencia y el fortalecimiento de organizaciones como la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Bajo el liderazgo de Yasser Arafat, la OLP se convirtió en una fuerza política y militar significativa, desencadenando tensiones no solo en la región, sino también a nivel internacional. La confrontación se intensificó con acciones terroristas palestinas, llevando el conflicto más allá de las fronteras de la región. La OLP,
en su lucha por la causa palestina, secuestró aviones y llevó a cabo acciones que llevaron el conflicto a escenarios internacionales. Más recientemente, el conflicto se ha desplazado nuevamente hacia una escalada de violencia en Jerusalén, donde las tensiones sobre la ocupación de tierras y disputas inmobiliarias han alcanzado niveles críticos. Los líderes palestinos denuncian una limpieza étnica por parte de Israel, mientras que este último presenta el conflicto como una simple disputa inmobiliaria. En octubre de 2023, militantes de Hamas llevaron a cabo un ataque sorpresa desde Gaza, con cohetes y hombres armados, intensificando aún más la violencia en esta larga y compleja historia de conflictos. La escalada de violencia entre Israel y Hamas ha alcanzado niveles preocupantes, con episodios que han dejado un rastro de destrucción y pérdida de vidas. En octubre de 2023, militantes de Hamas llevaron a cabo un ataque sorpresa desde Gaza, utilizando cohetes y enviando hombres armados a Israel en un acto sin precedentes en el prolongado conflicto. Esta acción provocó una respuesta inmediata por parte del ejército israelí, que lanzó ataques aéreos contra supuestos objetivos de Hamas en Gaza. El saldo humano fue desgarrador, con al menos 198 palestinos muertos y cientos más heridos, según funcionarios palestinos. La confrontación se ha caracterizado por la captura de soldados israelíes por parte de Hamas, documentada a través de vídeos difundidos en redes sociales. La autenticación de estos vídeos, respaldada por fuentes como CNN, sugiere que al menos un soldado israelí fue hecho prisionero. Este año en particular ha sido testigo de una escalada sin precedentes en la violencia. El número de víctimas palestinas, tanto militantes como civiles, en la ribera occidental ocupada por las fuerzas israelíes ha alcanzado niveles no vistos en casi 2 décadas. Simultáneamente, el aumento de ataques palestinos ha cobrado la vida de israelíes y extranjeros, la mayoría de ellos civiles. La raíz de este conflicto contemporáneo se conecta con décadas de tensiones históricas, desde la Guerra de los 6 Días en 1967 hasta la toma de control de Gaza por parte de Hamas y las disputas territoriales actuales, que involucran desplazamientos de familias y acusaciones de limpieza étnica. La complejidad y la intensidad de esta situación subrayan la urgencia de encontrar soluciones diplomáticas y abordar las causas fundamentales del conflicto para lograr una paz sostenible en la región. El conflicto continúa. La situación en Medio Oriente ha sido marcada por una serie de conflictos prolongados entre israelíes y palestinos. Uno de los episodios más notorios fue la Operación Margen Protector de Israel contra Hamas en 2014, con cifras divergentes sobre las víctimas. La ONU reportó más de 2,200 palestinos muertos, mientras que Israel mencionó un mayor número de combatientes de Hamas entre las bajas. En 2017, el cierre de cruces fronterizos con Gaza intensificó las tensiones, y la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel generó más controversia. La violencia persiste con ataques recientes de Hamas, captura de soldados israelíes, y respuestas militares. La región sigue siendo un escenario de conflicto constante, con el sufrimiento de civiles atrapados en medio de una situación compleja y en evolución. En el curso del tiempo, la región ha sido testigo de episodios recurrentes de violencia, destacando la Operación Margen Protector en 2014, donde la confrontación entre Israel y Hamas dejó más de 2,200 palestinos muertos, según la ONU, con un alto porcentaje de víctimas civiles. La tensión persiste, evidenciada por el cierre de cruces fronterizos en 2017 y la polémica decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel en el mismo año. En medio de este telón de fondo, la escalada de violencia en mayo de 2018 durante la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén se tradujo en trágicos enfrentamientos en la frontera de Gaza, con 58 palestinos heridos.
El año siguiente, en mayo de 2019, las protestas se desataron nuevamente en campos de refugiados y ciudades palestinas, destacando la frustración por la precaria situación económica y las condiciones de vida en Gaza. La narrativa se intensifica con los recientes eventos de octubre de 2023, cuando militantes de Hamas llevaron a cabo un ataque sorpresa desde Gaza, desencadenando una nueva ola de violencia. En respuesta, las FDI lanzaron ataques aéreos, agravando la cifra de víctimas y avivando un conflicto que, lamentablemente, parece persistir a lo largo del tiempo, sin solución a la vista.